Ok, joven, entonces vamos a contestar el exploro de la página 108 del libro de texto y vamos a analizar esas dos preguntitas que nos da. Bien, nos dice, tenemos una imagen donde sabemos qué es lo que tiene la imagen. ¿Qué son los que tienen la imagen, chicos? ¿Qué es lo que nos da a mostrar la imagen? Prórroga de tiempo, porque el tiempo avanza. Espermatozoides. Espermatozoides. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuál es el nombre de las células que observa en la imagen? ¿Qué son? Espermatozoide. Espermatozoides. Muy bien. ¿Cuál es la función del espermatozoide? ¿Cuál es la función que ejerce el espermatozoide, jóvenes? Fecundar el óvulo. Pero además de fecundar el óvulo, ¿qué es lo que hace en el óvulo? Además de fecundar el óvulo, ¿qué es lo que hace? Si le da un nuevo cigoto, ¿es una qué? Ajá. Ajá, chicos. Vamos a ver, recordemos, borremos cassette, iniciemos, retrocedamos el cassette de todo lo que hemos visto. Bien, recordemos, jóvenes, que el espermatozoide se va a fecundar en el óvulo y a partir de eso nace una reproducción, o sea, nace un nuevo cigoto. Entonces, ¿cuál es la función del espermatozoide? Crear una vida. No, Gracie, lo acabo de decir. Analicen. Formar un cigoto. No. Sé que el óvulo con el espermatozoide van a formar un cigoto, pero ¿cuál es la función que tiene el espermatozoide? ¿Se dan por vencidos? ¿Cuál es la función que hace el espermatozoide, jóvenes? La función que hace el espermatozoide es reproducir, incluso lo dije, es reproducir. Entonces, a partir de eso, cuando el óvulo, jóvenes, se enamora prácticamente, yo así lo baso, enamora al óvulo y se fecunda en el óvulo, entonces empieza la reproducción. ¿A partir de qué? Del espermatozoide. Entonces, ¿cuál es la función reproductora que hace el espermatozoide? Reproducir un nuevo cigoto. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es la función del espermatozoide? Es la reproducción, jóvenes. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos la gametogénesis. ¿En qué consiste la gametogénesis? Valerie nos va a tener que dar café a todos, Valerie. Bien, la gametogénesis. La gametogénesis, por lo general, jóvenes, es el proceso de la transformación que ocurre a partir de las células diploides, o sea, a partir de lo que son las células de la meiosis. ¿Se acuerdan que nosotros vimos anteriormente sobre lo que son las meiosis y la mitosis? Entonces, aquí, jóvenes, ya en lo que son la gametogénesis, se da el conjunto de espermatozoides que se encuentran en los testículos a través de las gónadas. Y tenemos los gametos femeninos que se van a dar a través de los ovocitos para formar una estructura, un tamaño y una fisiología diferente. Entonces, a partir de eso hay dos funciones. Tenemos la espermatogénesis y tenemos la ovogénesis. La ovogénesis, jóvenes, también es llamada lo que es gametogénesis. Entonces, a partir de eso, vamos a ver cuál es la función reproductora que tiene la espermatogénesis. La espermatogénesis, jóvenes, es la función reproductora que tiene a partir de del órgano de los testículos donde está depositado parte de los espermatozoides. Entonces, él comprende 4 fases principales en las cuales las células germinan la transformación de los espermatozoides. Aproximadamente en los varones comienza la pubertad durante los 65 a 75 días al proceso de la espermatogénesis. Ahora bien,
La espermatogénesis, jóvenes, tiene fases principales. Tiene tanto como espermatogenia, espermatocitos primarios y secundarios, y tiene espermátidas y tiene lo que son el conjunto de los espermatozoides. Estas 4 fases, jóvenes, entra una fase de proliferación, crecimiento, maduración, y a partir de eso se forman lo que son los espermatozoides. Entonces vamos a ver, la espermatogonia, jóvenes, es la primera fase de proliferación o multiplicación que se da a partir de lo que son las células diploides, y esas células se empiezan a germinar. Cuando decimos a germinar, se encuentran inactivas mediante el proceso de la mitosis. Cuando forman las espermatogonias, jóvenes, empieza el proceso de los cromosomas, o sea, espermatocitos primarios. O sea, viene el conjunto de células, pero son células ya maduras que están en etapa de crecimiento. Entonces, esta fase de crecimiento ya se da en la etapa de la pubertad. A partir de eso, ya el hombre empieza a alcanzar madurez sexual y los espermatogonias aumentan su tamaño. Entonces empiezan a aumentar su tamaño en la célula reproductora. A partir de esa célula reproductora empiezan a formarse los espermatocitos secundarios, que ya los espermatocitos secundarios, cada uno busca a dividirse, y cuando empieza a dividirse, jóvenes, empieza a contrarrestar 2 células hijas de espermatocitos. A partir de esos espermatocitos empieza la función de la fase de maduración, que eso llega ya a los 22 días. Los espermatocitos primarios terminan la primera fase, que es la fase meiótica, y a partir de eso empieza a retomar esa fase meiótica en unos espermatocitos secundarios, y a partir de esos espermatocitos secundarios que nosotros podemos ver, da 4 formaciones, o sea, 4, tiene una división meiótica, que cada de las células reproductoras de la división meiótica generan células hijas, y esas células hijas se forman las células espermátidas. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que establece? Que cada uno de los espermátidas, cuando tiene su número de diploide, entonces empieza a transformarse lo que son los espermatozoides. Ya los espermatozoides empiezan con el crecimiento de la cabeza, con su flagelo, con su núcleo, entre otros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es la división de la espermatogénesis. A partir de eso, a partir de las espermátidas, por diferenciación de cada una de las células que salieron en las espermátidas, se forman los espermatozoides. Entonces, este es el proceso de la espermatogénesis. ¿Pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, muy bien. Ahora bien, vamos con lo que es parte de lo que es la ovogénesis. Cuando nosotros hablamos de la ovogénesis, jóvenes, estamos hablando que es la reproducción, la maduración de las células sexuales en los óvulos. Ahora bien, si me pregunta es, jóvenes, ¿cuáles eran las células sexuales que tienen las mujeres? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles son las células sexuales que tienen las mujeres? La progesterona y los estrógenos. Esas son las hormonas. Esas son las hormonas. ¿Cuáles son las células? Los ovarios. Las células son los ovarios. Los ovarios son un órgano del sistema reproductor femenino. Levanta la manito. Vamos. ¿Cuáles son las células reproductoras? Ovogénesis. No. Vamos. Piensen, piensen. ¿Cuáles son las células reproductoras femeninas? Ajá. Lo vimos ayer. No es el ovocito. No, esos son los gametos.
El óvulo. Ok, jóvenes. Bien, vamos a dar un repaso. Bien, recordemos que las hormonas del masculinas son las testosteronas, donde se encuentran los espermatozoides. Ahora bien, vamos a ver. En las mujeres tenemos dos tipos de hormonas, los estrógenos y las progesteronas. Dentro de los estrógenos y las progesteronas tenemos lo que son las células, que son las gónadas. Las gónadas, jóvenes, están constituidas por células o hormonas de la oxitocina que se encuentran en el útero. ¿Se acuerdan que eso lo vimos nosotros ayer? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? Siento como que la profe no habla nada en clases porque yo siento que nadie me responde si sí, si no. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ese sí no me convence. Eso me suena de que no me prestaron atención ayer en clases. Bien, a partir de esos jóvenes, entonces nosotros tenemos lo que es la ovogénesis. La ovogénesis, jóvenes, es la reproducción y la maduración de las células sexuales que se dan a partir de los óvulos en el ovario. ¿Qué quiere decir? Que aquí comienza la fecundación del feto femenino que alcanza hasta los 5 meses de gestación el desarrollo del embrión. Entonces, ¿cómo se da la fase dentro de lo que es la ovogénesis? Pues déjenme decirles que la ovogénesis tiene las mismas fases dentro de lo que es la espermatogénesis, solo que ella ya cumple otros papeles principales. ¿Por qué? Porque la mujer lo que hace es que desarrolla dentro de su útero un cigoto, desarrolla lo que es un embrión. Entonces, a partir de eso, jóvenes, las células reproductoras dentro de lo que es la ovogénesis se da a través de lo que es la pubertad y producen los óvulos, parte de lo que son los prepúsculos polares a partir de la ubogonia. La ubogonia, jóvenes, ¿qué es la ubogonia? Pues déjenme decirles que la ubogonia es parte de los ovocitos que están depositados en el óvulo y a partir de eso empieza la reproducción de las células a germinar. Y una vez que empieza la reproducción de las células a germinar, si ustedes se fijan, están divididas, entonces empieza el aumento de células diploides. Entonces, a partir de ese aumento de las células diploides, empieza a manifestarse a partir de la fase de la meiosis, de la mitosis, y produce lo que es la ovogonias. A partir de eso tenemos esa fase de proliferación o multiplicación, que es el aumento de las células germinales a partir del proceso de la mitosis y se da lo que es la ovogonia. La ovogonia, jóvenes, a partir de esa fase empieza la fase de crecimiento, que ya se forman lo que son los ovocitos primarios. Ya los ovocitos primarios, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el crecimiento de cada una de las células germinales y empieza a incorporarlas y a reducir su tamaño. Y cuando empieza a reducir su tamaño, empiezan a alojar los folículos del Graf y se encuentran en lo que es la meiosis 1. A partir de esta meiosis 1, jóvenes, esta fase muchas veces no se completa en la pubertad, sino que muchas veces se completa cuando empieza el ciclo menstrual, o sea, cuando ya las muchachitas tienen su periodo menstrual, entonces ya empiezan estas células reproductoras. A partir de eso empiezan a completarse inmediatamente y a aumentar más ovocitos primarios. Entonces, a partir de eso crecen bastante rápido estos ovocitos primarios a mediante va el ciclo menstrual y a partir de eso van acumulándose en lo que es parte de lo que es el vítelo o parte de lo que es la cavidad del útero. Entonces, a partir de eso pasan a la siguiente fase que viene siendo los corpus polares y los ovocitos secundarios. Ya aquí, jóvenes, lo que es la ovogénesis comprende dos fases muy distintivas. Una
que es que uno dentro de lo que es la fase de la meiosis forma lo que es el córpulo polar, que son corpus polares, que es a partir de lo que son la fase de la meiosis que se transforman en lo que son óvulos secundarios o corpus polares. A partir de eso es el primer córpulo donde va a generar y va a producir más degeneración de estos óvulos secundarios. Ahora bien, ¿cuál es la célula reproductora? La célula reproductora es el ovocito secundario. ¿Por qué el ovocito secundario? Porque se origina a partir de lo que son los ovos, a partir del primer corpus, o sea, el primer ovocito, el primer corpus, y a partir de eso empieza a liberar lo que es la meiosis 1 y parte de la meiosis 2. Entonces empieza a generar esa división a partir de lo que es la fase de la metafase y empieza a proliferarse. O sea, ¿qué quiere decir? A replicación de células. Y esas células jóvenes se van a completar en la fase de la fecundación, que es el óvulo maduro. Y ese óvulo maduro, jóvenes, es donde hace el proceso del espermatozoide para generar el embrión. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver si es cierto y si me han prestado atención. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la célula reproductora masculina? ¿Cuál es la célula reproductora masculina? Los espermatozoides. Los espermatozoides. Muy bien. Ahora, de la mujer, ¿cuáles son las células reproductivas? El óvulo. El óvulo. El óvulo. Muy bien. El óvulo. Y dentro del óvulo, ¿cuáles son las células que se encuentran? Las gónadas. Las gónadas. Muy bien. Espero que no se les vaya a olvidar. Excelente. Entonces, jóvenes, tenemos 5 minutos para realizar el exploro de la página 109 del libro de texto y vamos a empezar un nuevo tema que es el ciclo menstrual. Entonces, vamos, trabajemos en el aplico. Alexa, enciéndeme la cámara. Yo la tengo prendida, pues. Es que ya ratos me la apagó. Entonces, ahorita ya me sale. Ok, jóvenes que no han subido la tarea del sistema reproductor humano. Tenemos a Alejandro Berríos, a Joan. Se nos desconectó Joan. Nicole. Jafet. Es la foto que puso de perfil. Esa es la que va a utilizar. Sí. Excelente. Ahora bien, las tareas que tenía en la otra cuenta las tiene que subir con la nueva cuenta, Jafet. Ya la subí. ¿Ya la subió? Sí. Bueno, como no he revisado, por eso le digo. Entonces, ¿puedo proceder a eliminar la otra cuenta? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Ok, perfecto. Sí, porque así no me equivoco al momento de revisar. Listo.
Joan, ¿qué sucedió que no me ha subido la tarea del día de ayer, Joan? Profe, pero es que a mí no me sale el espacio, profe. Qué raro que no le salga, Joan, si a todos sus compañeros le sale. No, no me salió el... Usted tiene que actualizar, Joan. Yo ya siempre les he dicho que cuando no le salga el espacio es problema del internet y de su aplicación. Entonces tienen que actualizar el Classroom. Y ya les dije cómo se actualizaba. Ok. Sí, entonces póngaseme pilas hoy, Joan, a entregarme todas esas tareas que le hacen falta. Hoy es 25, ¿verdad, chicos? Sí. Ok, vamos a revisar porque sí me gustaría que nos vayamos empapados con respecto a la clase. Si ustedes se fijan, jóvenes, tenemos solo 30 puntos de actividad aula. Nos faltan los extra aulas que serían, no, perdón. Ya se me olvidó. Los 20 extra aulas que se dan, que es con los temas con las tareas de todos los temas que nosotros vemos del parcial. O sea, los 20 es de las actividades del libro de texto. Bien. Y ahí tenemos 50. 60 con valores. Nos hacen falta, si no me equivoco, chicos, nos hacen falta los 15 puntos que distribuyo, que serían las sumativas más los 20 del examen, que sería un total de 35. Entonces nos hacen falta esos 15 puntos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien. ¿Terminaron, chicos? No han terminado. Sí. Yo ya terminé. ¿Y los demás ya terminaron? Ok, bien. Tenemos relaciones cada término con una característica que corresponde. Por ejemplo, la ovogénesis. ¿Cuál es la característica de la ovogénesis? Forma un gameto funcional. Forma un gameto funcional. Muy bien. Los espermatozoides. ¿Cuál es la función o la característica de los espermatozoides? Se producen Se en los producen los testículos. Se producen en los testículos. Muy bien. La espermatogénesis. forma 4 gametos funcionales. Excelente, Ángel. Excelente, Valeria. Forman 4 gametos funcionales. Muy bien. La gametogénesis. Se forman los gametos. Se forman los gametos. Se forman los gametos. Muy bien. ¿Y el óvulo? Se producen en los los ovarios. En los ovarios. Muy bien. ¿Todos terminaron, chicos? ¿Sí? Ok, entonces nos vamos a la página 110 del libro de texto y 111. El ciclo menstrual. Bien. A partir de eso, jóvenes, vamos a empezar con lo que es la actividad del Exploro, en el cual nos dice, ¿qué representa la llegada de la primera menstruación en las niñas? ¿Qué creen que es? Si nosotros hablamos que es a partir de la segunda fase de los ovocitos primarios, que ya empieza la proliferación de las células de crecimiento a partir de su ciclo menstrual, y entonces la menstruación, ¿qué es para nosotras las mujeres? ¿Será un factor químico, físico, biológico de nuestro cuerpo? ¿Qué creen que es la menstruación para las niñas? Bueno, yo pienso, maestra, que es un factor biológico y es el inicio de una nueva etapa, lo cual ya comienza la madurez de nuestro cuerpo. Excelente, muy bien, Valeria. ¿Alguien más quiere darme otra opinión diferente? Vamos, no solo las niñas, también pueden los varones responder la pregunta. Vamos. Porque se extraña. Ustedes tienen que conocer todo este tipo de situaciones, jóvenes. Ya sea niño o niña, tenemos que conocer ambos órganos. Así que
no se les extrañen, no lo digo en una forma de que tienen que saberlo porque tienen que saberlo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque en un futuro pueden ser que ustedes sean padres de familia y ustedes van a tener que sentarse y hablar sobre una educación sexual a sus hijos. Entonces ustedes tienen que conocer de estos temas. Entonces no hagamos esa clase machista como la cara que me hizo Miguel, todo sorprendido. Ve, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué? Porque un día en algún futuro van a tener que hacer esto que les digo yo, que es una educación sexual a su futuro. O sea, no les estoy diciendo que ahorita van a tener hijos, no, porque yo los quiero ver cuando yo ya esté más viejita, más canosa, yo los quiero ver graduados, profesionales, algún tiempo y que ya tengan su familia, pero en esos momentos ahorita no se me dedican a andar reproduciéndose, ¿ok? Únicamente a estudiar. Entonces, jóvenes, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces hay que romper la barrera de las muletillas que nosotros tenemos de nuestro pasado. Por ejemplo, a mis abuelos se les dificultaba hablar de este tipo de temas, a nuestros papás también. Entonces hay que irnos informando y dar esta comunicación, esta educación sexual a las nuevas generaciones. Entonces, a partir de eso, jóvenes, no entablo en un sentido que lo crítico o un sentido mal, sino que ustedes ahora, más que ustedes están en la adolescencia, jóvenes, tienen que comprender estos temas. ¿Bien? Ok, entonces vamos a ver. Valerie ya nos dio un avance sobre la respuesta. ¿Alguien más que nos quiera decir algo diferente? Vamos, chicos, acuérdense que aquí es la participación. Ajá. Vamos. Nadie. Es que Valerie dijo todas, bueno, todas mis respuestas en la de ella. Ok, está Valerie, qué barbaridad Valerie, me lo dejó sin hablar a todos. Sí, Valerie, no, de nada. No, así no se vale, eso es copiar y pegar, dígale Valerie. Ok, bien jóvenes, sí, la madurez o la representación de la llegada del primer periodo menstrual, jóvenes, se da en la madurez biológica, o sea, en la fase de crecimiento que nosotros vimos en la ovogénesis a partir de los ovocitos primarios. Y esa reproducción se da a partir de el ciclo menstrual. Entonces vamos a empezar a indagar con respecto a lo que es el ciclo menstrual. Pues déjenme decirles, jóvenes, que el ciclo menstrual, a partir de lo que es un conjunto de cambios de periodos en los ovarios y parte de lo que es el útero. Ahora bien, a partir de estos, nuestros órganos reproductores, como consecuencia de las variaciones rítmicas hormonales que transcurren durante la vida fértil de la mujer. Entonces, jóvenes, cuando nosotros anteriormente yo les hablaba del ciclo menstrual de las mujeres, cuando estábamos viendo el sistema reproductor femenino, que era a partir de los 28 días, pues se manifiesta que la primera menstruación o monarquía, como se le llama, tiene un promedio de que dura 28 días, aunque muchas veces se consideran normales un ciclo de 21 a 35 días. A partir de eso, jóvenes, ¿cuáles son las funciones del ciclo menstrual? Pues aquí ya empieza a jugar lo que son las hormonas, como los estrógenos, la progesterona, los folículos estimulantes, las hormonas luteinizantes, entre otras. Y a partir de eso, ¿a dónde se depositan? A partir de las glándulas de la hipófisis. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando nosotros hablamos del ciclo menstrual, es el proceso o este proceso ocurre a partir del endometrio. ¿Y dónde se encuentra el endometrio? Se encuentra en la cavidad del útero. A partir de eso empieza y este crece y se desarrolla para permitir la implantación del cigoto en caso de embarazo. Si durante el ciclo menstrual el óvulo no es fecundado, el tejido del endometrio se degenera y se desprende lo que es el útero y empieza lo que es el ciclo de la menstruación. El ciclo menstrual, jóvenes, se divide en etapas y se divide en 3 etapas. Fase folicular,
fase ovárica y fase lútea o glútea. A partir de eso tenemos el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, jóvenes, es donde se comprenden estas tres fases y donde se da el proceso hormonal. ¿Y cuáles son esos procesos de hormonal? Bueno, se da lo de que son los folículos estimulantes y los folículos leunizantes. Entonces, a partir de eso, nosotros ya tenemos la identificación de las hormonas dentro de lo que es el ovario, que se identifican con tres tipos de fase. A partir de eso tenemos la fase folicular. Ya la fase folicular, ¿qué es lo que hace? Empieza a crecer, a nacer esas células en las cuales, jóvenes, vamos a ver, no sé si es que no miran, pero le voy a agrandar un poquito para que puedan ver bien el texto. Ok, ahí. Bien, a partir de eso, jóvenes, entonces ya la fase folicular, ¿qué es lo que empieza? Empieza el ciclo ovárico de las hormonas, de lo que son los estimulantes o folículos estimulantes y los de las leunizantes. A partir de eso, ¿qué es lo que sucede? A partir de la transformación que se induce a partir de los 6 a 12 folículos primordiales, los folículos primarios tienen lo que son los ovocitos grandes. O sea, a partir de estos, miren, estos ovocitos, jóvenes, son donde se prolifera la primera etapa de crecimiento de las células foliculares. A partir de eso, empiezan esos folículos a desarrollarse a partir de la hormona de los estrógenos. Esos jóvenes liberan todo lo que es esa fase de ovulación, y esta ovulación incrementa y estimula el aumento expresor de lo que es el endometrio. Entonces, a partir de que rompe esta estructura, empieza lo que es la ovulación dentro de lo que es la fase folicular. Ahora bien, la fase folicular tiene una fase ovárica. Ya la fase ovárica, en esta fase, ya es la etapa de maduración y el aumento de las células que se da en un folículo secundario a partir de los folículos de Graf. Aquí, jóvenes, ya entra la fase de la etapa de la maduración, como hablábamos anteriormente, en la ovogénesis. Entonces, ¿cuál es la maximidad que alcanza? Alcanza aproximadamente 14 días de su ciclo menstrual, por el cual lleva un incremento para liberar lo que son los óvulos. Entonces, a partir de que empiezan a liberarse estos óvulos que nosotros podemos ver presentes ahí, entonces empieza el desencadenamiento de la hormona leunizante. Y la hormona leunizante va a ayudar a lo que es la fase lútea, que es esta fase que tenemos nosotros aquí. Esa nos va a ayudar a que a partir de la ovulación, esas células foliculares tengan la transformación de nuevas estructuras, o sea, llamados cuerpos lúteos, que produce altos niveles de progesterona dentro de las células hormonales. Y a partir de eso empieza la liberación y empieza la implementación de los cuerpos glúteos a proceder al desprendimiento de esas progesteronas y empieza lo que es la cavidad dentro de los tejidos. Y una vez que empieza el movimiento de estos tejidos dentro de lo que es la fase glútea, se desprende la cavidad uterina. Y cuando se desprende la cavidad uterina, empieza el sangrado menstrual. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Ok. A partir de eso tenemos el ciclo uterino. Ya cuando nosotros hablamos del ciclo uterino, jóvenes, es el ciclo menstrual. O sea, la fase de la menstruación proliferativa y la fase secretora. Este ciclo uterino o ciclo menstrual es bastante utilizado para las mujeres que no desean planificar con píldoras o con otro método anticonceptivo. Entonces, este método ya es un método natural. Pero, ¿qué sucede en el ciclo uterino? El ciclo uterino depende del ciclo ovárico y eso va a depender la cuánta cantidad presente de hormonas sexuales tenga dentro de lo que es la producción de los folículos para transformarse en lo que es parte del endometrio y parte de lo que es favorecer la implementación de esos óvulos fecundados para dar un nuevo ser. Entonces, a partir de eso, jóvenes, el útero o lo que es el endometrio consta de capas basales y capas funcionales. Entonces empieza a
experimentar lo que es el ciclo ovárico. Entonces, a partir de eso, jóvenes, comprende 3 tipos de fases. Tenemos lo que es el flujo menstrual, que es esta capa que tenemos acá, tenemos la capa funcional y tenemos la capa basal. ¿En qué consiste la primera capa de la menstruación? Pues déjenme decirles que la capa de la menstruación, o sea, la primera fase de la menstruación, es entre el primer día al 5º día de sangrado menstrual. ¿Y eso qué sucede? Que en este caso no se fecunde el óvulo. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo glúteo que degenera los niveles de la progesterona, entonces los vasos sanguíneos del endometrio interrumpen el flujo sanguíneo y parte del tejido muere. Entonces aquí, jóvenes, es el desprendimiento de esos flujos sanguíneos que nos da a nosotros lo que es la menstruación, y por junto, jóvenes, con eso la sangre empieza lo que es desprenderse a partir de lo que es la cavidad uterina y empieza lo que nosotros le llamamos el ciclo menstrual, la menstruación. O sea que lo que hay ahí es una causa de hemorragia que es a partir de la menstruación, que duran los primeros 5 días del ciclo menstrual en forma gradual a través del canal de la vagina. Ahora bien, ya cuando empieza de 1 a 5 días, el periodo menstrual, empieza ya la fase proliferativa. Ya aquí, jóvenes, empieza en el día 6 hasta el día 14, o sea, una semana. Entonces, a partir de esa fase proliferativa, ya es el aumento del endometrio. ¿Y qué sucede aquí? Que ya las glándulas se están multiplicando por cierta cantidad de estrógeno y luego de la menstruación. Entonces empieza a multiplicarse esa glándula y dar nuevo soporte a lo que es la fase proliferativa. Pero aquí, ¿qué sucede? Aquí ya sucede que los estímulos de la hormona de los estrógenos piensa darle el desarrollo y la duración de 7 a 21 días de su ciclo menstrual. Entonces, a través de las glándulas o a través de lo que es el endometrio, ya estas glándulas, jóvenes, empiezan los vasos sanguíneos a restaurarse. Entonces empieza a calzar un nuevo grosor a partir de los 3 a 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que a partir de lo que son los del endometrio, empieza la reconstrucción por la cual se dio la causa hemorrágica de la primera fase y empieza nuevamente a reconstruir estos tejidos. Entonces, a partir de esto, lo tenemos dentro de los 7 a 21 días dentro del ciclo menstrual. Ahora bien, ya la fase secretora, jóvenes, es después de la ovulación. ¿Por qué después de la ovulación? Que viene siendo la fase proliferativa, porque aquí empieza el estímulo de la progesterona, o sea, empieza a secretar nuevos cuerpos glúteos y a partir de eso provoca las células glandulares del endometrio y sustancias nutritivas que nos van a ayudar a ¿qué? A alimentar al óvulo en caso de ser fecundado. En este caso, jóvenes, el riesgo riesgo sanguíneo puede aumentar, lo que contribuye a lo que es el endometrio se pueda inflamar y su espesor se multiplique. Pero esta fase, jóvenes, de la secretora es ya el momento de que el cuerpo glúteo provoca a células diferentes sustancias nutritivas. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya cuando entra una etapa del 15 días, dentro de los 15 días a los 28 días, entonces aquí puede haber un alto embarazo de nivel. Entonces, a partir de eso, se da la proliferación que en caso de alimentar el óvulo pueda ser fecundado y pueda generarse lo que es un cigoto. ¿Bien? Preguntas hasta aquí. Me atorzoné, lo siento. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Maestra, Dígame. yo una vez leí que aún estando en el embarazo hay personas que tienen su periodo normal. ¿A qué se debe eso? A la inflamación del endometrio. Entonces, como el endometrio está inflamado, entonces él le tiende a desprender cantidad de sangre. Pero eso también puede ser un embarazo de alto riesgo. Ah, ok, maestra, gracias. Listo. Bien. ¿Alguien más?
Ángel, se me quite esos micrófonos, Ángel. Hasta ahorita lo digo en esos micrófonos. Quítese esos micrófonos. Ustedes ya saben qué les dijo el director. Profe, yo iba a pedir permiso. Ajá, y Ángel, ¿ya pidió permiso, Ángel, para quitarse esos micrófonos? Ve esos audífonos, perdón. Ay, Ángel. Bien, listo. Ok, jóvenes, entonces vamos a trabajar la página 111 del aplico de texto. En lo que ustedes están trabajando, yo les paso lista de asistencia. Bien, vamos. En estos 4 minutos que nos hace falta, logramos terminar el aplico. Hoy es 25, si no me equivoco. Alexa, Presente. Elisa Fabiola, Presente. Elisa Gabriela, Presente. Génesis Alexandra, Presente. Génesis Berenice, Presente. Gracie Anaí, Presente. Jennifer Lucero, Presente. Kaylin, Presente. Valerie, Presente. Wanda, Alex, Presente. Ángel, Presente. Jafet, Presente. Joan, Juan, Presente. Miguel. Presente. Ok, excelente. Ok, jóvenes, les voy a pedir que por favor me sonrían porque necesito tomar el screenshot. Se me quedaron pegados la mayoría. ¿Qué pasó? Alexandra, no le miro el rostro. Ok, vamos a ver. Súbalo un poco. Ahí, Alexandra, muy bien. 1, 2 y 3. Ay, no, si es que son fotogénicos ellos. Listo. Ok, jóvenes, la hora de matemáticas ustedes la van a tener conmigo en cívica, que sería la tercera hora, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Entonces nos vemos en cívica. ¿Bien? Es antes de recreo. Sí, es antes de recreo. Nos va a adelantar, profe. Sí, les voy a adelantar. Ay, no, dice Kaylee, es que Kaylee ya no me quiere ver. Ay, no, dice. Qué barbaridad. Mejor pónganos, Me él alegré aprende más bien, conmigo. profe. 1000 veces él aprende conmigo. A 1000 veces él aprende conmigo. No, Bueno, pero sí, no, él aprende en el conmigo. aprende conmigo salimos más rápido a comer. Están traumados con él aprende conmigo. Ah, es que los castigaron. Eso les pasan por tener una fea letra. La mayoría. Bonito me pusieron eso. Es que la maestra, profe Alma, no Profe, es quiere que ver eso, haciendo la nada. profe Alma dijo que yo no lo ocupaba, pero costaba puntos. Claro que sí, cuesta puntos. ¿Saben por qué se castigó casi todo el colegio? Porque, bueno, la mayoría tiene bonita letra. Cierto aspecto yo he visto, yo he revisado, la mayoría tiene buena letra. Por ejemplo, Fabiola y Gabriela tienen bonita letra. Valerie tiene bonita letra. Alexandra tiene bonita letra. Entonces usted igual, Alexa, solo que hay veces como que no me quiere escribir bien, pues, la graganencia y pone lápiz todo como que, pero la mayoría escribe bien bonito, pero lastimosamente todos iban a ir castigados por el mal uso de las letras. Por ejemplo, Alex tiene que ponerse pilas a mejorar esa letra. Ya este parcial tengo que ver una letra bien bonita, al igual que Kaylin, al igual que Jafet.
también necesito que me mejore la letra. Entonces hay varios. Fernando es otra persona que tiene una letra que, wow, creo que Fernando es la persona que tiene la letra más grande que puedo ver. O sea que es que él escribe bien, pero tiene una letra que la hace bastante grande. Entonces a partir por eso es que se les puso el Aprende Conmigo, para que puedan mejorar su ortografía. Pero no son todos, pero como les digo, el castigo es parejo. Ok, chicos, entonces me voy, me retiro de la clase, nos vemos, cuídense, pórtense bien y nos vemos en la tercera hora, ¿ok? Bye.